Bienvenidos a Business Voices, un espacio donde exploramos el futuro de los negocios y sus tendencias en nuestra región, la sostenibilidad y las claves del liderazgo. Conversaciones con expertos, conocimientos y experiencias sobre cómo innovar, adaptarse y prosperar en un mundo que está cambiando rápidamente. Hola, soy André González desde la oficina de BDO en Colombia. Para acompañar esta conversación de hoy, desde BDO está Fabián Barrera, socio de Desarrollo de Negocios, Mercadeo y Comunicaciones. En nuestro último episodio nos acompaña Isabel Pérez Alcántara, es fundadora de Alcántara Marketing and Consulting. Ha trabajado durante más de 25 años dirigiendo las estrategias de marketing en empresas como Novel, Ramo, Tigo, Alpina, Paz del Río, Bimbo, Caracol, entre otras. Bueno, el día de hoy es un placer contar con Isabel Pérez Alcántara, una invitada de lujo que tenemos el día de hoy en BDO. Isabel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación, Fabián, y a BDO. Qué bueno. Isabel, pues yo te veo y digo, wow, una mujer española, radicada en Colombia, que tuvo una historia laboral bastante amplia y hoy en día está con su propio, no quisiera decir emprendimiento porque a veces sesgamos el emprendimiento a decir que es pequeño y en tu caso entiendo que no es tan pequeño. Pero cuéntanos un poquito de esa historia. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste a ser lo que eres hoy en día? Bueno, yo creo que las personas somos el fruto de las decisiones y de los pasos que hemos dado durante toda la vida. Yo llegué a Colombia un poco por accidente hace 29 años y yo la verdad nunca estudié marketing y nunca quise trabajar en marketing porque, para ser claros, yo no sabía ni siquiera qué era marketing. Y yo digo que siempre las cosas pasan por algo y una de las cosas que pasó fue que en una reunión conocí al que era presidente de Novel en ese momento, hoy presidente del Grupo de Éxito, Carlos Mario Giraldo, y él me invitó a ser parte del equipo de marketing de Novel y ahí arrancó una relación fantástica con el marketing que dura ya 28, 29 años. Como tú dices, toda la vida trabajé en empresas, siendo la cabeza de marketing de organizaciones, y hace más o menos 3 años tomé la decisión de emprender, porque a mí lo que me gustaba era ayudar a personas y ayudar a empresas. Tomé la decisión de emprender y de formar mi firma de consultoría, y a eso me dedico, a dar charlas y a ser docente, que es mi pasión, mi hobby pago, digo yo que es. Y cuéntanos cómo fue esa transición de ser el head de marketing de una empresa y pasar a ser emprendedor. O sea, ¿qué de bueno tiene eso y qué retos podrías decir acá? Wow, me costó. Pues mira, yo la verdad, a diferencia de mucha gente que me dice, es que yo tengo alma de emprendedor, es que yo quiero emprender, yo nunca quise ser emprendedora. De hecho, 1 mes y medio antes de renunciar, yo le había manifestado a alguien que yo iba a ser colaboradora de una empresa toda la vida y que me iba a pensionar de una vida. Pero yo creo que uno tiene que saber leer las señales y el contexto, y yo estaba en una empresa y una marca maravillosa, pero yo ya no me estaba encontrando conmigo misma. Yo ya no sentía ni la pasión, ni vibraba de la misma manera. Y bien es cierto que uno, cuando está en una compañía, por más que dicen no es tu familia, al final es donde pasas más tiempo del día. Y había un tema de cultura que a mí no, de liderazgo, que a mí no me dejaba estar tranquila ahí, y yo, para ser claros, no sabía si iba a emprender o si me iba a emplear. Yo lo único que sabía es que recordé una frase que dice: el primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero sí te saca de donde no quieres estar. Y yo, la verdad, no quería estar ahí. Y realmente el emprendimiento llegó, como muchas cosas en mi vida, como una señal o como un accidente, llámalo como quieras. Y yo lo único que quería era descansar, desconectar. Me llevaba trabajando sin parar 25 años, 28 años. Solo quería descansar. Me fui a conciertos a Miami, me fui a descansar a México, etcétera. Y alguien me escribió por LinkedIn y me dijo: oye, mira, tú me puedes ayudar con una consultoría, tengo una empresa y necesito que me ayudes con una consultoría en marketing. Y yo la verdad quería seguir descansando un tiempo. Yo estaba muy bien descansando. Y así arrancó, un poco como sin querer. Y alrededor del emprendimiento hay un montón de mitos. Ahora manejas tu tiempo. No manejas tu tiempo. El tiempo te maneja. Claro, el tiempo te maneja, y si tú no sabes poner límites, Y mucha gente piensa que el emprendimiento es una línea recta perfecta. No, el emprendimiento es una montaña rusa, donde tienes épocas mejores, donde tienes épocas peores, donde pierdes una seguridad, pero ganas también una libertad de hacer lo que te gusta y demás. Y hay muchos otros mitos alrededor del emprendimiento, de hacer empresa, etcétera.
pero yo creo que a pesar de que no fue un camino que yo elegí decididamente, dije, no, yo quiero ser emprendedor, no, yo nunca quise ser eso, pero es un camino que he construido que me ha parecido maravilloso, enriquecedor, he aprendido un montón de industrias, he viajado por muchos países de Latinoamérica, he dictado conferencias y he formado equipos por toda Latinoamérica, y ese de verdad, a mí es un ritmo que me gusta. Hay mucha gente que me ve y me dice, no, pero tienes que estar agotada. Yo vibro con ese ritmo, yo vibro haciendo cosas, entonces estoy absolutamente feliz. Y bueno, hablemos un poquito de España, de Colombia, Latinoamérica. Estabas hablando precisamente de eso. Como tú sabes, en BDO somos 9 países, desde Guatemala hasta Ecuador. Cuéntanos un poquito de esos territorios, alguna experiencia que hayas tenido en esos territorios, específicamente Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, que te acuerdes ya que has tenido la oportunidad de estar en todos estos territorios. Mira, siempre nos ha unido un idioma, pero finalmente, a pesar de ser el mismo idioma, es completamente diferente. Y yo creo que el tema de la globalización ha hecho que hoy en día nos entendamos independientemente del español que hablemos. Y eso es una maravilla. Mi hijo dice palabras mexicanas, palabras españolas, porque es español y estudia en colegio español, pero luego tiene una influencia de un niño argentino del colegio, lo que sea, y así nos movemos. Yo he trabajado muy bien con países de toda Latinoamérica. Obviamente cuando voy a dictar conferencias o cuando hago consultoría, hay alguna palabra, alguna expresión que aquí suena muy bien, pero allí no. Aparte, súmale eso que yo ni siquiera soy colombiana, que yo soy española. Entonces, hay un montón de palabras y de anécdotas en relación de esta palabra. Cuando uno habla y mira la expresión de la gente, dice, uy, esta palabra como que o no se entendió o aquí tiene un significado diferente. Me la malinterpretaron. Me la malinterpretaron, entonces uno tiene que estar muy pendiente de las expresiones y demás como para poder saber, bueno, pues en El Salvador tal cosa no se puede decir, en Guatemala no entendieron tal otra, los argentinos, porque cada uno además del lenguaje tiene una manera de ser, incluso dentro de la ciudad, dentro del país tienen maneras de ser completamente diferentes. La persona de la Sierra de Quito no tiene nada que ver con la persona de Guayaquil, y la persona de Dominicana, de Santo Domingo, no tiene nada que ver con las personas a lo mejor de ciudades alejadas de la capital. Entonces es entender un poquito la idiosincrasia, y yo siempre que voy pregunto, bueno, ¿cómo es el estilo de comunicación aquí? ¿Cómo es la cultura organizacional y demás? Porque a pesar de que somos muy parecidos, sí hay ciertas diferencias. Y eso se refleja también muchas veces a nivel local, ¿no? En Colombia, los paisas, los costeños, los rolos, cada uno tiene, y en tu caso, española colombianizada, ¿cómo llegar, cómo las empresas deben hablarle a esas audiencias? ¿Qué deben tener en cuenta para poder hablarle a esas audiencias a nivel local y a nivel regional? ¿Qué debería pasar ahí? Pues mira, yo creo que lo primero que tienen que entender es quién es la marca y cuál es la estrategia de la marca, porque muchas veces salimos a hablar como otras empresas o otras marcas de la competencia que nos gustó, pero yo creo que cada uno tiene que encontrar su voz y su tono. Y eso lo tienen que definir desde la estrategia de la marca, que es por lo que yo siempre peleo entre comillas. No es salir a hacer lo que hizo la competencia, es tú quién eres y cuál es tu personalidad para que no te desdibujes. Y en base a eso hablar. Yo creo que más que hablar, hoy lo que tenemos que hacer es escuchar. Y hay que escuchar mucho más que antes. Y la gente está hablando y hoy tiene muchos más medios para expresarse. Y uno puede saber cuál es el sentir de la audiencia, cuál es el sentir del público, qué funciona, qué no funciona, etcétera. Porque además estamos en un mundo donde cualquiera puede expresarse de cualquier modo. Antes, hace unos años, era bueno, si quieres poner una queja o quieres poner un reclamo, llamas a un call center o mandas un correo electrónico. Yo hoy puedo utilizar cualquier red social, puedo utilizar un podcast, puedo utilizar cualquier reunión de trabajo, puedo utilizar un grupo de WhatsApp y demás. Entonces, yo creo que hoy las marcas tienen muchas más herramientas para escuchar y para entender qué es importante y qué es relevante para ese usuario y para ese consumidor. Y en base a eso, hablar, pero de lo que la marca es, como la marca es, pero sobre todo en temas que le solucionan la vida al usuario. Las marcas seguimos hablando desde los atributos. Seguimos hablando desde yo hago esto, yo cuesto esto, me puedes comprar aquí, adquiere tal servicio aquí, que está bien, porque yo creo que las marcas tenemos que comunicar lo que hacemos, pero hoy en día tenemos que comunicar desde la generación de valor. Y es cómo yo le soluciono la vida a esa persona. Este es un maravilloso ejemplo. Este podcast es un maravilloso ejemplo. Seguramente tú tienes otras herramientas para hablar de auditoría, de consultoría financiera, de impuestos, de temas legales y demás, pero esta es una herramienta que acerca a otros públicos y que seguramente le va a dar luz a personas, no necesariamente desde lo que la marca se mueve, sino desde temas de interés del usuario, que es diferente.
Y eso que mencionas es súper clave, cómo las marcas tienen que relacionarse también con otras áreas, ¿no? No solamente mercadeo debe relacionarse per se con el negocio, sino cómo se relaciona con el área legal, con el área tributaria, con el área de operaciones, con el área financiera. ¿Cómo manejaste tú en ese momento cuando tú eras head de marketing y ahora como emprendedora para que tus negocios lleguen a un feliz término? Porque a veces los proyectos o las ideas no llegan a un feliz término solamente por la estrategia de marca. ¿Cómo ves eso? Mira, finalmente las organizaciones seguimos pensando que los departamentos son departamentos estancos, es decir, que aquí empieza uno y aquí arranca otro y aquí termina otro. Eso no es así. Eso no pasa. Cuando yo trabajaba directamente ahora con empresas o antes en empresas manejando el área de marketing, yo tenía que ver con el de logística, tenía que ver con el de legal, yo tenía que ver con el de inventarios, yo tenía que ver con el financiero para saber si iba a haber caja para comprar lo que yo quería, yo tenía que hablar con el área comercial para entender cuál era la estrategia del área comercial y cómo nos juntábamos nosotros. Y yo recuerdo una escena cuando era directora de marketing de Alpina, estábamos presentando planes de mercadeo y yo tenía a todas las cabezas de la organización allí. Porque si yo en mercadeo decía, voy a vender tantas toneladas de tal producto, me decía el de producción, no tengo cómo hacerlo. Y el de logística me podía decir, no tengo cómo transportarlo, no tengo frío para tanto, ¿sí? Entonces, en la medida en que entendamos que no somos compartimentos estancos, que yo digo, ni silos completamente independientes, sino que estamos intercomunicados, que mercadeo sin legal no puede vivir, pero que impuestos sin mercadeo tampoco puede vivir y demás, vamos a empezar a movernos como una organización en lugar de como personas independientes. Y tenemos que entender que el éxito finalmente no es ni del área de marketing, ni del área legal, ni del área de impuestos, ni del área de consultoría. El éxito es de la compañía como tal. No puede ser, a mí me fue bien. Si a mí me fue bien y al otro le fue mal, no nos fue bien, señores. No nos fue bien. Le va bien a la organización, le va bien a las audiencias, no a los departamentos como tal. ¿Y cómo debería ser, ya hablando un poquito de marca, cómo las marcas tienen que llegar a pelear por ese top of fair? Las marcas siempre están tratando de llegarle al top of mind de las personas o al top of fair o como lo estemos llamando hoy en día con tantos anglicismos, pero ¿cómo hacer para que en ese transcurrir de estar trabajando con el área legal, con el área de operaciones, con el área financiera, también poder construir esa identidad de marca y mantenerla, que a veces es el reto, y seguramente tú desde tu visión consultora nos puedes dar muchos insights sobre esto? Yo justo me dedico a eso ahora, a construir estrategias de marca. Y en esas estrategias de marca, cuando hago talleres, cuando me van a llevar a las personas de marketing, yo digo, no, tráigame al de impuestos y tráigame al de logística y tráigame al de inventarios y tráigame al financiero. No, pero es que ellos saben del negocio. No, ellos tienen una visión del negocio. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es definir cuál es la estrategia de la marca. Que es que muchas veces salimos como pollo sin cabeza, se dice aquí, creo que es como pollo sin cabeza, pero realmente no podemos salir como pollo sin cabeza. Tenemos que pensar cuál es la estrategia de la marca. Y obviamente después de eso mirar que hay un reto muy importante y es que hoy mucha gente se comunica por redes sociales, pero las marcas no fuimos invitadas a esa fiesta. Las redes sociales son una fiesta a la que las marcas no fuimos invitadas y todavía no hemos entendido de que estamos colados en una fiesta en la que además molestamos. Porque es que aparte de que nos colamos en una fiesta, estamos pegándole codazos de, oye, no hay whisky, oye, la comida, oye, no sé qué. Y lo que tenemos que entender es que nadie se mete en redes sociales o nadie consume comunicación para saber cuáles son tus servicios, si abres a tal hora, cuánto cuesta. La gente no se mete en redes sociales a eso. La gente se mete a entretener, se mete a informarse, se mete a aprender, se mete a muchas cosas. Hay muchas marcas globales, incluso esta, que lo están entendiendo muy bien, generando lo que es contenido y temas de interés para la gente, pero hay otras marcas que todavía creen que se tienen que meter a redes sociales a decir, tengo esta promoción, ahora hago esto, salió en tal color, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco el reto que tenemos las marcas y es que hay muchos más medios. No tenemos que estar en todos los medios, pero sí tenemos que entender cuál es la función de la marca en cada medio. Buenísimo, Isabel. Yo veía cuando preparaba un poco la entrevista y encontré una charla que tú diste que se llama Baila como tú quieras bailar. Uh-huh. Me pareció súper interesante, vi algunos tips ahí que dabas. ¿Cómo traer eso al mundo empresarial? ¿Cómo las marcas deben adaptarse un poco a esa conversación que tú tenías a lo que querías transmitir ahí? Mira, esa charla tiene una historia muy bonita
Y es que cuando yo salgo del mundo corporativo, me llama una agencia de speaker y me dice, oye, ¿por qué no montas una charla? Yo no lo llamo conferencias, lo llamo charlas de inspiración. ¿Por qué no montas una charla de cómo saliste del mundo corporativo? Yo me quedé mirándole y les dije, a ver, ¿qué empresa me va a contratar para dictar una charla a los colaboradores de lo feliz que soy fuera del mundo corporativo? Y yo decía, pues no me lo van a hacer para nada. Bueno, después, al poco tiempo, yo terminé una relación sentimental del hombre al que más había amado en mi vida, y mi psicólogo me dijo, bueno, a ti que te gusta tanto ayudar y te gusta tanto inspirar, ¿por qué no montas una charla donde cuentes cómo fue tu proceso y demás? Le dije, pues yo ¿cómo voy a montar una charla acerca de cómo descubro que mi expareja era un fraude y cómo salí de ahí? Dije, pues no le va a interesar a nadie. Pero yo creo que en la vida se trata de unir puntos, ¿sí? Y en esto me llaman del Foro Económico Mundial de Mujeres, que me seguían en LinkedIn, y me dicen, oye, mira, vamos a tener un foro de mujeres en Bogotá, es la TAM, y vamos a hablar del tema de salud mental y bienestar. Y quiero que dictes una charla, no de marketing, quiero que dictes una charla tuya de tu experiencia personal. Y dije, aquí fue. Y uní puntos. Entonces, lo que dije, bueno, esta es mi charla personal, esta es mi charla más íntima, donde finalmente no quiero dar lecciones de nada. Y el título viene porque hay un cantante malagueño que a mí me encanta que se llama El Canca, y yo estaba pensando qué nombre le pongo a la charla, y él tiene una canción que se llama Venga cuando vengas. Y al final de la charla, el final de la canción dice, baila como tú quieras bailar. Y dije, pues ese es el resumen que yo quiero. Y baila como tú quieras bailar es una charla personal que se puede aplicar a empresas o en lo que sea. Y el mensaje de fondo es, no hay una única manera de hacer las cosas bien. Hay muchas maneras de hacer las cosas bien. Y todos somos fruto, y así empecé esta conversación, todos somos fruto de las decisiones y de los pasos de baile que decidimos dar. Y yo ahí cuento 5 pasos que yo tuve con la vida. 2 de ellos, los 2 últimos son los que te acabo de mencionar, pero son pasos que yo di en la vida que hacen que yo hoy sea la persona que soy, ni mejor ni peor. Si seguramente hubiera querido dar otros pasos, hubiera estado perfectamente bien, hubiera estado igual de bien, simplemente sería otra persona con otras circunstancias. Entonces, yo creo que no hay una única manera de hacer las cosas en una empresa. Hay muchas maneras de hacer las cosas. La decisión que cada uno tome pues va a tener unas consecuencias para bien o para mal. Pero no hay un modelo único y perfecto, porque además sería súper aburrido, ni en la vida ni en la empresa. Y a eso se refiere un poco baila como tú quieras bailar. La globalización y la conectividad están exigiendo a las marcas otra cosa. Ahorita hablábamos de eso antes de empezar la charla. Cómo las marcas tienen que comunicarse con el mercado local, pero también entender que hay un mundo afuera escuchándolos también. Claro. ¿Qué piensas de eso? Tú me hablabas de un concepto súper chévere. Glocal, sí. Yo creo que las marcas somos globales, pero yo como marca soy global, ¿sí? Yo vivo en Colombia, soy española, mi mercado principal está aquí, pero mi segunda fuente de audiencia es Ciudad de México, la tercera Buenos Aires. Entonces, yo creo que las marcas tenemos que tener un pensamiento local, pero un pensamiento global. Y yo creo que una de las cosas buenas que trajo la pandemia es hacernos entender que somos ciudadanos del mundo. Y que yo con un computador puedo trabajar con una empresa que esté en India, puedo atender un mercado que sea el de República Dominicana, o puedo trabajar con Paraguay. Yo dicto clase. Yo hago consultorías en Latinoamérica y no necesariamente tengo que estar presente. A veces sí, porque el contacto personal es súper importante y demás, pero hoy las marcas, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de impuestos, desde el punto de vista de cómo abordar y cómo llegar y cómo diseñar un modelo de negocio y demás, tienen que ser absolutamente locales. Lo que uno no puede perder es la esencia de la marca. Independientemente de los países donde estés, la marca tiene que ser la misma. La identidad gráfica, la estrategia y demás. ¿Qué es lo que suelen hacer las marcas a nivel local? Adaptarse. Entender cuál es la forma de trabajar y demás, pero sin perder su esencia. Yo creo que eso es muy importante, porque no pueden verse 9 marcas diferentes si voy a un país. Si yo llego al país, tiene que ser la misma marca, obviamente con la idiosincrasia, con las particularidades de cada uno de los países, como hemos visto. Ese es un reto, ¿no? Cuando en las redes sociales hay tantas tendencias que llevan a las marcas a parecerse mucho en lo que deben hacer, ¿no? Es un tema que tenemos que trabajar todo el tiempo los profesionales de marketing, ¿no? Claro, y es que además yo digo que los productos y los servicios cada día se van a parecer más entre sí. O sea,
Para nosotros, seguramente, si yo te pregunto cuál es tu diferencia con tu competencia, me vas a dar unos argumentos súper valiosos de cuál es la diferencia con tu competencia. Pero si tu audiencia no lo percibe, eres igual que tu competencia. Y ante una igualdad de competencia, si yo veo dos marcas que son iguales, la decisión la voy a tomar en precio, por precio. Y nadie trabaja en marketing porque nos compre más barato. Nosotros trabajamos en marketing para generar valor. Entonces, cuando la marca representa algo para la persona que te va a contratar, independientemente de si es B2B o B2C, que son dos términos que me fastidian mucho, yo utilizo H2H porque finalmente es un humano hablando con un humano. Cuando tú finalmente logras una conexión en un negocio como este, que puede ser considerado B2B, tú estás contratando a la marca BDO, pero tú estás contratando también a la marca de la persona que te está atendiendo. Entonces, esa generación de confianza de te estoy entregando mi negocio. O sea, yo te estoy entregando mi negocio, dime qué tengo que hacer. Ahí tiene que haber un grado de confianza brutal, porque finalmente te están poniendo a ti la responsabilidad de darle la orientación para tomar las mejores decisiones. Finalmente, en las manos de BDO está que esa persona pueda triunfar en su trabajo. En mis manos muchas veces está eso. Yo digo que yo alquilo mi cerebro. O sea, yo lo que estoy haciendo es alquilando mi cerebro, pero BDO lo que está haciendo es alquilando en el buen sentido y están poniendo en manos de BDO el futuro de la organización. En mi caso también. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande y una necesidad de conectar y de entender la problemática. Y yo creo que esa tiene que ser la primera comunicación y la comunicación básica. Total. Y hablamos de eso, ¿no? Cómo desde BDO trabajamos para que pues la cercanía con el cliente haga la diferencia y que la integralidad de los servicios permitan poder dar un servicio excepcional y que la experiencia que entreguemos sea lo que tú mencionas y que permita que estemos ahí siempre haciendo diferente las cosas, porque al final son commodities en muchas ocasiones que necesitamos ver acompañados de personas, ¿no? Y ahora cuéntame un poquitico, y perdón por cambiar de tema tan radicalmente, pero cuéntame un poquitico de tu rol de mamá, de tu rol de empresaria, de tu rol de mujer. Que en este mundo cada vez, aunque trabajamos todos los días continuamente incluyendo nuestra propia marca para que la equidad de género y todos estos temas de sostenibilidad que son tan importantes pues se disminuyan y las brechas sean menores, pues seguramente todavía nos falta un camino por recorrer. ¿Cómo manejas eso? ¿Qué visión tienes de todo ese tema? Yo soy una mujer un poco particular. ¿En qué sentido? Yo no soy voy a empezar por mi rol de mamá. Yo tengo un hijo de 10 años, que hace como por 20 hijos, pero tengo solo un hijo de 10 años. A mí me dieron un consejo cuando mi hijo nació y me dijeron, si tú eres feliz, tu hijo es feliz. Y yo creo que el rol de la mujer como mamá el rol de la mujer siendo mamá se desdibuja un poco. ¿En qué sentido? En que pensamos que toda la felicidad es para ellos. Y yo hablo ahí de la invisibilidad de la mujer. Cuando una mujer se convierte en mamá, deja de ser Isabel Pérez Alcántara en muchos foros y empieza a ser la mamá de Luis Potes. Y yo cuando me dice la mamita Luis Potes, Isabel Pérez, mucho gusto, yo existía antes de ser mamá. Entonces, yo soy una mamá un poco atípica en el sentido en que yo digo que soy la presidenta del Club de las Malas Madres. Porque no soy una madre atípica. Yo cuando viajo y viajo mucho, soy feliz. Yo siempre busco el vaso medio lleno y digo, esta noche puedo dormir tranquila. Esta noche puedo salir a comer tranquila. Yo tengo ayuda en casa, obviamente. Soy una mamá presente, pero soy una mamá que no renuncia a ser empresaria y que no renuncia a ser mujer. Porque yo creo que una mujer tiene muchos roles en sí, ¿sí? Y buscar el equilibrio entre todos ellos puede hacer que uno empiece a tener problemas de salud mental porque empiezan a aparecer las culpas. Y yo digo que uno sale del hospital con un saco de culpa. Entonces, si deja al niño no sé qué, y luego siempre hay unos roles establecidos en la sociedad que yo creo que hay una discriminación muy grande hacia la mujer. Yo hace mucho tiempo no paso procesos de selección, pero cuando estaba en procesos de selección y me decían, bueno, en este puesto toca viajar, en mercadeo siempre toca viajar, en los negocios siempre toca viajar. Y me preguntaban, ¿y tú qué vas a hacer? ¿O con quién dejas a tu hijo cuando? Y mi pregunta, yo le devolvía la pregunta con otra pregunta. Si yo fuera un hombre, ¿me harías esa pregunta? Seguramente no. Entonces, hemos mejorado muchas cosas en la sociedad, pero todavía nos falta mucho por avanzar. Yo también soy una mujer, yo no soy feminista, yo creo que tiene que haber igualdad en muchos sitios, en muchos territorios donde puede haber igualdad, en otros no, ¿sí? Entonces, yo creo que ese excesivo feminismo también nos está matando de alguna manera. Y a mí no me gustan las políticas, pero esto es una opinión muy particular, de el 50% de los puestos tiene que ser ocupados por mujeres.
Yo sí estoy de acuerdo en que hay una discriminación muy grande en cargos directivos de mujeres. Tú vas a cualquier junta directiva y hay un 80% de hombres y un 10% o un 20% de mujeres. No porque las mujeres sean válidas, sino porque mentalmente cuando pensamos en hombre, y yo estoy segura que si le pongo a ChatGPT cualquier cosa de un emprendedor o de un directivo, me va a reflejar la figura masculina. Pero no estoy de acuerdo con las cuotas de género. A mí me parecen una atrocidad. Si el 80% de las mujeres son más válidas, ponga el 80% de las mujeres. Pero si el 80% de los hombres son más válidos, ponga el 80% de los hombres. Yo no quiero tener un puesto por mi género. Yo quiero tener un puesto porque en igualdad de condiciones mi perfil es mejor que el de un hombre o el de una mujer. Entonces, esa es un poco mi visión que es particular, ¿sí? Yo no abandero el hecho de las mujeres tenemos. No, si es la mujer, si es el hombre, pero no me discrimine por ser mujer. No me discrimine por ser madre. No me quite las oportunidades por eso. Soy muy feliz en mi rol de mamá. Cuando estoy con mi hijo, estoy con tiempo de calidad, disfrutamos mucho juntos. Soy muy feliz en mi rol de emprendedora. El otro día en la cama, mi hijo me preguntó, mami, ¿tú por qué trabajas tanto? Y mi respuesta fue, a mí me gusta trabajar, soy feliz de lo que hago, pero es que también mantenerte a ti y tus gustos, obviamente me cuesta un dinero, ¿no? Entonces, disfruto todos los roles, a veces es un poquito difícil compaginarlos. Esta misma semana yo tengo que recoger a mi hijo del colegio los 5 días, solo voy a poder recogerlo 1. Pero intento quitarme la culpa porque para eso tengo una persona que me ayuda y me tengo que descargar, pero las mujeres vivimos con muchas culpas, muchas más culpas que los hombres. Y ese puede ser el primer paso para poder terminar cerrando un poquito la brecha, ¿no? Quitarse un poquito las culpas, ¿cierto? ¿O qué piensas que más deberían hacer las mujeres? No, yo creo que hay que quitarse la culpa. Hay que quitarse la culpa y hay que quitarse los complejos. Yo creo que las mujeres tenemos muchos complejos y miramos mucho el qué dirán. Y entonces, y si yo no sufro porque me voy de viaje y dejo a mi hijo. Este fin de semana alguien publicó en algún grupo privado, una red social, que se estaba separando, estaba en proceso de separación y que su hija tenía 2 años y que ella sentía mucha soledad cuando su hija se iba al fin de semana con su padre. Y yo decía, yo siento mucha felicidad. Pues que siento mucha felicidad. Yo soy muy feliz con mi hijo, pero cuando se va con su padre el fin de semana yo digo, Dios mío, puedo existir, puedo ver una serie tranquila, etcétera. Pero todavía sentimos culpa cuando manifestamos eso. Entonces yo le escribí y le dije, yo me separé cuando mi hijo tenía 1 año. Y mi hijo se empezó a ir con su padre cuando tenía un poquito más de 1 año y medio, 2 años. Y yo desde el primer momento fui feliz porque yo entendí que ahí acababa mi rol de mamá y empezaba mi rol de mujer. Entonces veía series, salía con amigos, tomaba café, hacía muchas cosas que en mi rol de mamá no podía hacer. Pero hoy en día yo creo que por cultura, por lo que nos inculcaron, por herencia, por todo, seguimos pensando que si no estoy con mi hijo, no, cuando tu hijo se va, acaba tu rol de mamá. Pero sigue tus otros roles. Y ese es un poco ese sentimiento de culpa que tenemos. Sí, eso es cierto. Y más en una mujer empresaria, en una mujer líder, una mujer ejecutiva. ¿Qué decirle a ellas? ¿Qué consejos, si pudiéramos dar un consejo a estas mujeres, qué les dirías a esas mujeres exitosas o que quieren formar una carrera exitosa y que muchas veces por su rol de madre o de mujer, pues tienen ahí unas barreras que les impiden avanzar? Mire, yo lo primero que les diría es que sean auténticas y que piensen muy bien qué quieren hacer. Porque yo creo que las personas que están alrededor son felices y tú eres feliz. Y muchas veces lo que hacemos es intentar cumplir y hacer felices a todo el mundo menos a uno mismo. Y cuando yo vacío el vaso se queda vacío. Yo le repartí el agua a todo el mundo, pero yo me quedé con sed. Entonces lo primero que yo les diría es sean auténticas, no sientan culpa por perseguir sus sueños. Eso no las hace ni mejor ni peores madres. Finalmente siempre va a haber un episodio en el que vas a fallar. Yo tengo a mi familia muy lejos y afortunadamente la faceta de hija, mamá, hija, hermana, etcétera, pues la tengo un poco alejada y no tengo además que cumplir con eso. Pero yo creo que uno puede fallarle a mucha gente, pero a quien no se puede fallar es a uno mismo. Uno no se puede fallar a uno mismo. Y eso es lo más importante. Y muchas veces por no fallarle a la gente, nos descuidamos y nos fallamos a nosotras mismas. Hablo de mujeres, de hombres, hablo de lo que sea. Y yo creo que eso es lo único que tú no puedes permitir. Fallarte a ti mismo.
y llenar el vaso de los demás cuando tu vaso está vacío. Muy bien, y con eso quiero quedarme con el tema de las personas y retomo algo que hablamos al principio de esta conversación y es, al final hacemos negocio con seres humanos, ¿no? Con personas, y en BDO valoramos muchísimo el tema de las personas más que el B2B o el B2C, y de acuerdo con eso, ¿cómo ves esa parte de la relación con los seres humanos entre las empresas, entre negocios empresariales? ¿Qué debería pasar? ¿Qué buenas prácticas deberíamos tener entre las empresas para tener en cuenta y nunca olvidarnos del ser humano que está en el medio ejecutando una función en torno a la empresa? Sí, yo creo que lo mencionábamos ahora. Nosotros no tenemos ni negocios ni B2B ni B2C. Nosotros tenemos negocios H2H. Finalmente es un humano hablando con otro humano. Y ese humano tiene unos problemas y unas necesidades. Finalmente a ti no te contrata la empresa. A ti quien te va a contratar es un humano que creyó en ti, que creyó en tus capacidades y que creyó por ende en las capacidades de la empresa. Entonces yo creo que la escucha activa y la empatía es algo fundamental, porque muchas veces cuando ofrecemos servicios estamos enfocados en lo que nosotros ofrecemos, pero no en el problema que puede solucionar. Entonces, finalmente, yo creo que el ser empático, el ponerse en los zapatos de los otros, entender que tu trabajo va a ayudar a que esa persona brille, a que ese departamento brille y que por ende esa empresa brille y le vaya mejor. Cuando nos ponemos en los zapatos del otro y entendemos sus dolores y entendemos sus necesidades, todo fluye mucho mejor. Finalmente, hay un tema de números, hay un tema de todo, pero finalmente nosotros compramos la confianza y nosotros lo que vendemos es una confianza en las personas. Cuando confían en nosotros y saben que le vamos a ofrecer la mejor solución, el número es una consecuencia. Cuando el número es el centro de la conversación, es que no hemos hecho las cosas bien. Bueno, Isabel, podríamos quedarnos acá horas hablando de estos temas y más, pero por el momento pues darte las gracias por esta invitación el día de hoy, por aceptar esta invitación el día de hoy. Y nada, desearte muchísimos éxitos en tus proyectos, que sabemos que son muchos. Muchísimas gracias por la invitación y por esta charla tan amena. Gracias, Isabel. Bueno, tuvimos un capítulo maravilloso el día de hoy con Isabel. Quisiera dejar 3 conclusiones, como en el noticiero. La primera: las áreas de negocio de las empresas no deben ganarse los triunfos, no deben trabajar de manera individual. Los triunfos, los logros son de las empresas, no de los procesos. El segundo: el rol integral de la mujer como empresaria y como persona y como profesional es mucho más fácil de manejar cuando se piensa primero en la felicidad propia y después en la felicidad de su entorno. Y tercero, se debe escuchar mucho más de lo que se habla. En un mundo donde la estrategia debe ser local, pero con comunicación global, la escucha activa de las empresas es súper clave para poder ejecutar las estrategias de negocio. Gracias por acompañarnos en Business Voices, el podcast de BDO Interaméricas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Relatores, contando historias.